Primera de Pedro 5, 2 al 3. Dice Pedro allí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está hablando a los ancianos de la iglesia. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, Pedro dice varias cosas importantes aquí en este pasaje. Primero dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Esa palabra, apacentar, se puede traducir dar comida a la grey. De hecho, hay algunas traducciones que lo traducen así, por lo menos en inglés. Está diciendo apacentar, un pastor de ovejas, ¿qué hace? Da comida a las ovejas, ¿verdad? Entonces el trabajo principal de un líder bíblico en la iglesia, de un anciano pastor, es estar estudiando las Escrituras y enseñando las Escrituras tal como están escritas. Es su papel principal, estudiar y predicar la palabra de Dios. Así que podemos deducir por eso que un hombre que dice ser pastor, que no conoce su teología, que no conoce su doctrina, que no conoce la Biblia, no es un líder bíblico en la iglesia. Tienen que ser aptos para enseñar. Dice 1 Timoteo 3, un pastor que no puede enseñar y predicar la palabra de Dios correctamente no está calificado. Dice, cuidando de ella, no por fuerza. O sea, es un labor de amor. Un labor de amor. Si los hombres no tienen el amor de Cristo, pues ni conocen al Señor. Pero hay amor evidente en liderazgo bíblico. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ya, casi todos esos predicadores en la tele están totalmente descalificados de ser pastores. Por ganancias deshonestas. Un pastor que está pidiendo dinero y hablando del diezmo y comienza una serie de predicaciones de 10 partes sobre la necesidad de diezmar. Corre de allí. Ganancia deshonesta. Los hombres que trabajan en la palabra, que predican la palabra, tienen el derecho de vivir de la palabra. Pero si están haciéndolo para el dinero y no por amor del rebaño de Dios, son engañadores y lobos, no son pastores bíblicos y no es una iglesia bíblica. Cualquier iglesia que tolera a un pastor que está egoístamente aprovechando de las ovejas de Dios para ganancia personal es un diablo. Es una iglesia diabólica. No es una iglesia bíblica. Y no debes de tener nada que ver con tal iglesia. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, dice. ¿Qué es teniendo señorío? Pedro está hablando del abuso de la autoridad. Son líderes que atan las conciencias de la gente para tener control sobre la gente. Son pastores que piensan que tienen autoridad solamente por ser pastores y que están en un nivel más alto que los demás. Y por eso tienen autoridad para decir lo que quieran y todos tienen que obedecerlos. Y si no los obedeces, estás rebelándote contra la autoridad.
Es lo que enseña. Hermanos, estoy sirviendo en esta iglesia como misionero pastor, pero la autoridad que tengo en esta iglesia no es mi propia autoridad. Mi autoridad viene de la palabra de Dios. Si yo te digo algo que no se encuentra en las Escrituras, tú no tienes que obedecerme. Son las Escrituras que tienen la autoridad, no nosotros mismos. No hay ningún hombre que tiene tanta virtud y tanta santidad que los demás tienen que obedecerle sin preguntarse. Es la palabra de Dios. Ahora hay mandamientos en la palabra de Dios que nos sometamos al liderazgo bíblico. ¿Pero por qué? Porque son los que nos hablan la palabra de Dios, dice. O sea, su autoridad viene de la palabra y viene de lo que enseñan de la palabra de Dios, no de sí mismos. Y hay muchas iglesias donde los pastores abusan muy feamente su autoridad, llenos de orgullo, teniendo señorío sobre el rebaño de Dios. No es una iglesia bíblica, no debes de tener ninguna parte con tal iglesia.